¿Cómo puedes darle su merecido a un narcisista? Segunda parte. Número 11. Evita reacciones dramáticas. La mayoría de la gente trata de ser civilizada cuando surge un conflicto, pero, como sabes, un narcisista ama el caos y las discusiones. Se enorgullecen tanto de hacer que un problema menor sea, francamente, un problema miserable. Y como se mencionó, a los narcisistas les encanta la atención negativa. A veces harán cosas solo para provocar a otras personas a propósito. Esto es común cuando tratas con un narcisista maligno, pero todos los narcisistas lo hacen hasta cierto punto. Entonces, si quieres hacer miserable a un narcisista, evita darle esta satisfacción. En cambio, actúan completamente aburridos o desinteresados cuando usan tácticas de manipulación. Finge como si nada estuviera pasando. Número 12. Aplica piedra gris tan a menudo como sea posible. Si tienes que mantener alguna relación con el narcisista, presta mucha atención a cómo y qué información compartes con él. Recuerda que los narcisistas rastrean casi todo lo que dices y recopilarán estos detalles para usarlos en tu contra más tarde. Por lo tanto, si no deseas empoderar a un narcisista, debes dejar de compartir cualquier cosa que pueda ser distorsionada con este. El método de la roca gris te ayudará a lidiar con esta situación. Mantén tus interacciones breves y aburridas. Responde con una sola palabra o frase si es posible. Trata de no revelar demasiada emoción. Básicamente, tratas con ellos de la misma manera que tratarías con un niño pequeño que tiene una rabieta. En lugar de involucrarte en el drama, te alejarás de este y mantendrás la calma. En cierto sentido, le estás mostrando al narcisista que no te importa en absoluto su drama. Número 13. Abraza cuando otros te abrazan. A los narcisistas no les gusta perder. Estos odian especialmente cuando otros celebran tus virtudes y éxitos frente a ellos. Esto pone en peligro su ego y los hace sentir miserables. Puedes comenzar dedicando más tiempo a contarle a otras personas tus logros. No hay necesidad de presumir, pero si estás participando en una conversación informal y la gente te pregunta ¿qué estás haciendo?, no sientas la necesidad de mentir o restar importancia a los éxitos. Ten en cuenta que esto hará enojar a un narcisista. Es probable que reaccionen tratando de superarte, incluso si no tienen nada que ofrecer, o hablando mal de ti de otras maneras. Número 14. Sé más astuto que sus monos voladores. En el ámbito del narcisismo, los monos voladores representan a las personas que básicamente actúan en nombre del narcisista para lograr sus objetivos. Intenta pensar en los monos voladores en la vida de tu narcisista. Estas personas tienden a ser empáticas y rápidas para rescatar al narcisista. A menudo, carecen de un sentido de sí mismos o disfrutan del drama asociado con la relación narcisista. En muchos casos, los monos voladores también tienen rasgos narcisistas. Una vez que hayas identificado a estas personas, toma medidas proactivas para desconectarte de ellas. No les digas nada malo sobre la relación. Tus palabras volverán directamente al narcisista si lo haces. Y no trates de hacerte amigo de ellos, pues solo fingirán cercanía a ti para ensuciarte. Número 15. Corta todo contacto. Si realmente quieres saber cómo hacer que un narcisista se sienta miserable, evitar cualquier comunicación con ellos es la mejor estrategia. He aquí por qué funciona. La mayoría de los narcisistas dependen de ciertas personas para alimentar su suministro narcisista. Entonces necesitan un flujo constante de validación y adoración para sentirse importantes. Pero, claro, como sabes, nunca es suficiente, y por eso suelen rotar entre intensos bombardeos amorosos y odiosas desvalorizaciones. Cortar el contacto significa alejarse de sus juegos de manipulación. Con este enfoque, pierden instantáneamente una valiosa fuente de suministro narcisista. Número 16. Trátalos de la misma manera. Realmente puedes hacer que un narcisista se sienta miserable si comienzas a actuar como ellos. Por supuesto,
Probablemente no quieras recurrir al abuso emocional solo para lastimar a otra persona, pero podrías considerar formas en las que puedes darles una muestra de su propia medicina. Por ejemplo, podrías comenzar a darles un poco de gas solo para volverlos locos. O bien, puedes comenzar a jactarte abiertamente de tus propios logros en lugar de resaltar los de ellos. Con esto en mente, debes tener cuidado al usar este enfoque. Sí, harás que el narcisista se sienta miserable, pero su miseria puede transformarse rápidamente en una ira al rojo vivo. Y es posible que tengas la mentalidad emocional para hacer frente a esta ira. Número 17. Abraza la vida feliz. Los narcisistas quieren que te sientas miserable. Esto es parte de su proyección narcisista. Debido a que no pueden sentir verdadero amor, felicidad o satisfacción, tampoco quieren que otros experimenten esos beneficios. En cierto sentido, se sienten mejor cuando todos a su alrededor son vulnerables, están asustados o son infelices. En esos estados, pueden involucrarse en sus tácticas habituales de gaslighting, como son bombardeo de amor, devaluación o difamación, y esto para mantenerte apegado a la relación. Entonces, si quieres enojar a un narcisista, puedes hacerlo fácilmente viviendo una vida auténtica que te brinde alegría. Esto significa perseguir tus propias pasiones y relaciones. También significa eliminar de tu vida a las personas o cosas que te deprimen. Número 18. Controla tu propia empatía. Los narcisistas quieren que sientas pena por ellos. Tanto como les gusta ser el héroe en la historia de los demás, disfrutan siendo la víctima de la suya. Y aquí es muy probable que sientas una gran empatía por el narcisista o por el narcisismo en general. Si bien no hay nada de malo en cómo te sientes, es esencial que seas consciente de cómo tu empatía podría afectar tus comportamientos. Por ejemplo, ¿lo disculpas por cómo el narcisista te hace sentir miserable? ¿Te dices a ti mismo que el narcisismo es un trastorno mental y por lo tanto no puedes responsabilizarlos? Si deseas hacer que un narcisista se sienta miserable, debes ser consciente de tus propios límites de empatía y reevaluar cómo extiendes eso en tu relación. La idea es que, incluso si puedes entender de dónde viene su comportamiento, no por eso necesitas aprobarlo. Finalmente, quisiera decirte que saber cómo hacer que un narcisista se sienta miserable y así darle su merecido puede ayudarte a sentirte más seguro y en control de tu relación. Pero ten en cuenta que este trabajo también puede ser agotador. No querrás estar en un círculo vicioso de tratar de ser más astuto que otra persona, pues la parte más importante de este trabajo es saber cuándo salir de él. Un narcisista vive en un extraño mundo de fantasía donde otorgan todo el poder, el amor y la atención. Pero eso no significa que debas vivir en ese mundo con ellos. Habiendo llegado al final de este podcast, te doy gracias por tu amable atención. Y también quisiera pedirte que te suscribas a mi canal si este ha sido de tu interés. Un abrazo y hasta pronto.